31 o 32 años concurrí a la iglesia evangélica, bautista, mayoritariamente, ¿no? Y siendo de mis padres también, de la iglesia evangélica, ¿no? Así que estamos en este nuevo camino, ¿no? Algunos pueden pensar que el movimiento mesiánico nació hace pocos años, pero no, nació cuando Yeshua vino a la humanidad y se retiró y dejó apóstoles que salieron a predicar el nombre de Yeshua, el Mesías, ¿no? Y aquellas personas que se convertían ¿a quién? A Yeshua, ¿no? A Jesús, al que conocemos como Jesús, ¿no? Por ende, es muy difícil que, siendo Yeshua hebreo, ¿no? El término principal de esas personas que se iban convirtiendo eran cristianos, ¿no? La Iglesia Católica se jacta de ser los primeros o los pioneros, pero en realidad no es así. La Iglesia Católica se fundó por Constantino en el año 300 y pico, si bien ya venían, ¿no? Formándose y había otros grupos, ¿no? Y mayoritariamente son cuando ingresan los gentiles, o sea, los que no eran judíos y empiezan a creer en Jesús el Mesías, ¿no? Ahí se empieza a ver diferencias, ¿no? Entre lo que era realmente y lo que estaba establecido en el libro de Hechos y que podemos leer, ¿no? Y que va a ir creciendo la iglesia o la congregación. Iglesia también es una palabra griega, ¿no? Y se van a empezar a cambiar ciertas cosas, ciertas terminologías. Obviamente no se iban a utilizar terminologías hebreas o judías, sino se iban a terminar utilizando terminologías griegas, ¿no? Del griego. Cristo es una palabra que viene del griego, pero que traducido significa Mesías, ¿no? O sea, es lo mismo. Nada más que, bueno, uno adopta ahora llevar lo que realmente es, ¿no? A Jesús nadie le dijo Jesús, ninguno de sus discípulos lo llamó Jesús, lo llamaron Yeshua, ¿no? A Pedro nadie le dijo Pedro, en realidad tampoco, porque su nombre en hebreo es Kefa, ¿no? Y así con todos los apóstoles que tenían su nombre israelita. A mí, acá en Argentina, nací acá en Argentina, me llaman Emanuel. Quizás en otros países mi nombre tiene otra forma de ser, pero todos me conocen por Emanuel. Entonces, a Yeshua, ¿cómo lo iban a conocer? ¿Cómo? Yeshua. Nadie lo conoció como Jesús. A nadie le dijo a Yeshua Jesús. Jamás. Eso vino una traducción después, ¿no? Y bueno, es largo también para contar, ¿no? Que traducciones al castellano, diferentes traducciones después que toman del griego, Yeshua, ¿no? Que significa salvación de Yahweh, o salvación del Señor o de Adonai, ¿no? Y lo transliteraron, ¿no? Y terminó siendo Jesús, que significa también Salvador en español, pero si bien la raíz en hebrea significa otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, ahí en su nombre, en Yeshua, ellos proclamaron la verdad del Señor. Entonces, nosotros acompañamos ese movimiento, ¿no? Hay mucha discusión y mucha pelea, sobre todo quizás en los medios como en las redes sociales, en donde tampoco a mí me gusta decir que todo lo que pasó en la iglesia evangélica está todo mal, ni tampoco me gusta decir que ahora estoy en el camino correcto y antes estaba en el camino incorrecto. No, voy modificando mi creencia, ¿no? Según lo que encuentro en la palabra y según lo que escudriño en la palabra de Dios cada día, ¿no? Y trato siempre de llevar el mensaje de la palabra de Dios o de lo que voy aprendiendo, porque primero el Señor me lo transmite a mí y me hace ver a mí y de esa forma que yo puedo aprender, porque yo también era cristiano, yo también iba a la iglesia los domingos, servía al Señor en la alabanza, fui parte de una congregación en la cual fui líder en la parte musical, ¿no? Allí, en esa congregación, conocí a mi esposa, ¿no? Al cual me casé, tuve un hijo, ¿no? Y quien empezó a buscar en casa de la fe, ¿no? Y de las raíces hebreas o de Jesús mesiánico fue mi papá, que empezó guardando el Shabbat,
¿no? Y al principio yo lo miraba como muchos, quizás ahora puedan ver mis publicaciones o verme, ¿no? Como diciendo, no es tan necesario guardar el Shabbat, o no era tan necesario para mí en ese momento guardar el Shabbat, ¿no? No era tan importante. Yo decía, como todos van los domingos y escuchaban del Señor y escuchaba todas las prédicas de los pastores, ¿no? Y siempre yo tenía siempre mi propia interpretación, nunca iba con las dogmas, tenía mis diferencias, pero siempre respetaba a los demás. Hasta que un día, ¿no? Leyendo el libro de Isaías, en la versión hebrea, cuando me empezó a buscar todas estas cosas, ¿no? Y me pude comprar el Tanakh en hebreo español, el libro de los Salmos, después fui cosas, pero cuando empecé a leer la versión en hebreo me empecé a dar cuenta que el Señor era mucho más cuidadoso, o nos expresaba en su palabra que es muy importante guardar el Shabbat, ¿no? Y que algún día vamos a estar todos frente a Él y todas las naciones iremos al Señor de Shabbat en Shabbat y de mes en mes a adorar delante de Él. Entonces, cuando leí ese versículo, ¿no? Y no en la traducción de la Reina Valera que dice día de reposo, o en otras traducciones que dice sábado o así, ¿no? Sino que el Señor estaba refiriéndose al Shabbat, ¿no? Y sabemos, aquellos que estudiamos, que los Shabbat arrancan el viernes al atardecer, ¿no? Y terminan el sábado al atardecer o anochecer, ¿no? Y ahí cambié mi perspectiva y cambié mi mente, ¿no? Y oro para que esas personas y demás congregaciones puedan entenderlo. Y a veces sé que es difícil, porque cuando uno está acostumbrado a ir los domingos a la iglesia y escuchar que este es el día del Señor, ¿no? Y te lo dicen tanto que ya te sentís parte de eso y que estás haciendo las cosas bien. No estoy diciendo tampoco que estuvieran haciendo las cosas mal o que están en pecado los que... no se malinterprete. Es una cuestión de fe y de creer realmente lo que está escrito. No encuentro un versículo hoy en mi vida que avale que deba ir a una congregación el domingo. Y muchos me podrán decir o tirar versículos como me ha pasado en discusiones, ¿no? Que no importa el día, que no es importante el día porque para el Señor todos los días es importante. No. El Señor destacó el Shabbat desde el Génesis, lo apartó, lo bendijo, luego se lo dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo ha tomado quizás de manera correctamente, otras formas incorrectamente. De eso, cuando vino el Yeshua el Mesías, enseñó la forma correcta de estar en el Shabbat, ¿no? Que ante las tradiciones humanas no estaba bien seguir esas tradiciones humanas y borrar los mandamientos de Dios o poner cargas pesadas, ¿no? Al pueblo que ni siquiera lo podían cumplir ellos mismos, ¿no? Y que no era necesario. En ningún momento Yeshua dijo el Shabbat no va más, ahora pueden ir el día domingo o cualquier día. Eso es una invención que viene después de doctrinas y años de discusiones entre la iglesia gentil que venía del paganismo y que ahora se convertía a Jesús y no pudiendo comprender muchas de las cosas y muchas de las verdades que hay en la Escritura y que toda es parte de Dios. No pudiendo entender eso, cometieron errores gravísimos y para apartarse totalmente del judaísmo decidieron sacar el Shabbat y decir ya el sábado no va más, va el domingo, ¿no? O decidieron sacar otras cosas, como es festejar el Pesaj cuando tiene que es el 14 de Nisan, hacer una fecha totalmente diferente para diferenciarse del judaísmo. Y eso lo podemos encontrar en cualquier libro de historia o en cualquier lugar donde vayamos a buscar la verdad de la historia, ¿no? Lo podemos ver y entender. Solamente ya en estos tiempos, lamentablemente, la necedad no nos deja ver lo que realmente fue y lo que realmente es la verdad, ¿no? Que el Señor separó el sábado y el Shabbat, ¿no? Como día de descanso para el hombre, ¿no? Como un día de celebración, porque lo dice en su palabra, como dice en Isaías 58 también, de todo aquel que se aparte en este día, ¿no? De hacer lo que generalmente hace durante la semana, ¿no? Y se tome un ratito para estar con el Señor, que descanse de su labor, ¿no? Que
lo consagre para el Señor y que lo tenga en cuenta, ¿no? Esos iban a acercarse a la casa del Señor, eso iba a hacer el Señor con aquellas personas, y no solamente del pueblo de Israel, sino también aquellas personas que no fueran del pueblo de Israel, iban a ser bendecidos de parte de Dios si guardan el Shabbat, ¿no? Vamos a seguir adorando una canción más antes de ir a la parashá que siempre compartimos. Se llama Adonai Elohai. Compartiendo junto a ustedes lo que tenía preparado para este día. Si me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Continuando con la parashá de cada semana, como seguimos cada semana, ya estamos casi cerca de haber leído por completo en este año toda la Torá, ¿sí? De sábado, de Shabbat, ¿no? Y este Shabbat toca la lectura de la parashá Ki Titse, que abarca de Deuteronomio, capítulo 21, 16 al capítulo 25, 19. Vamos a encontrar
muchos aspectos en la parashá de esta semana, ¿no? Donde Moisés sigue repasando al pueblo de Israel y le dice que cuando entre en la tierra que Dios le prometió, cómo debe manejarse el pueblo. Obviamente tenemos los 10 mandamientos que da Dios al pueblo, pero también después empieza a ordenar, porque Dios, como siempre digo, es un Dios de orden, cómo debe manejarse el pueblo. Y ante cada situación, ¿no?, que se viene presentando delante de Adonai, el pueblo debe hacer ciertas cosas, presentar ciertas ofrendas. Pero ahora el Señor empieza a ser más minucioso, ¿no?, en el hecho de que hay cosas que van a empezar a pasar cuando el pueblo de Israel entre en la tierra prometida, ¿no?, y se van a tener que empezar a manejar de cierta manera. Y también el Señor empieza a esos problemas que se van a ir presentando, adelantándose primero a esos problemas, ¿no?, y dando ciertas soluciones o comprensiones para que no todo el que cometa pecado termina siendo eliminado, ¿no?, o muerto, o tomen decisiones incorrectas con ciertas temáticas o ciertas cosas. Es por eso, ¿no?, que para allá vamos a ver cosas destacadas, ¿no? Por ejemplo, como que el Señor teniendo cuidado, ¿no?, de los pájaros, ¿no?, porque sabemos que la creación es parte de Dios y los animales forman parte de ella, ¿no? Y a veces el hombre, creyéndose un poco más superior que el animal, que la bestia, ¿no?, cree que Dios no está al pendiente de los animales, y Dios sí está al pendiente de los animales porque es su creación, y Dios ama todo lo que Él creó, todo dentro del universo como también sus animales, ¿no? Y Él dice que le da de comer a los pájaros, ¿no?, a aquellos que le vienen a pedir comida, esos animales que vienen a pedir comida, y Él los alimenta, ¿no? Y vamos a encontrarnos, por ejemplo, en cosas de la ley, que, ¿no?, si alguien iba caminando por la calle y encontraba un nido de pájaro y ahí estaba su mamá con los polluelos, ¿no?, o los huevos, ¿no?, que no tomara ese nido y se llevara la madre con los polluelos o la madre con los huevos, que no tomara todo, sino que se llevara lo que, obviamente estamos en un tiempo donde se comían esas cosas, ¿no?, pero que tuviera en consideración de no llevarse todo, la madre y los polluelos, ¿no? Entonces ahí vemos también el amor de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza del Creador de Adonai, ¿no?, teniendo en cuenta un simple pájaro. Un hombre puede pasar por la calle y eso no le puede interesar. Por eso vemos también así en estas cosas, ¿no?, y en estos repasos que tenemos en la Torá, la importancia que Dios le da a ciertas cosas que muchas veces no se tienen en cuenta, no se tocan, o que se exigen ciertas cosas dentro de iglesias o congregaciones donde Dios no es tan así y exige quizás Dios otras cosas o tiene en consideración otras cosas, pero que la iglesia lo pasa por alto o que las congregaciones lo pasan por alto, ¿no? Vemos también, ¿no?, que el Señor, siendo un Dios de orden, en este tiempo, cuando Israel está entrando hacia la tierra prometida, le dice el Señor y le deja en claro que nadie que estuviera con un defecto era permitido que entrara en la congregación del Eterno, ¿no? Puede sonar fuerte, puede sonar duro, ¿no?, pero también nos deja una enseñanza, ¿no?, de parte del Señor, nos deja una enseñanza. ¿Cuál es? Que el Señor, además de ser justo, el Señor, además de ser santo, ¿no?, y a quien nosotros le debemos reverencia, ¿no?, Él nos pide que cuando nos acerquemos a Él, ¿no?, siempre está el arrepentimiento al Señor, que confesemos nuestros pecados al Señor, que Él es justo para perdonarnos, ¿no?, y que tenemos nosotros que creemos en Yeshua el Mesías, ¿no?, alguien que también intercede por nosotros para poder ser librados de esos pecados y esas maldiciones que teníamos, ¿no? Pero que también
cuando nos acercamos delante de Él, es importante que no tengamos equivocaciones, errores, o sea, equivocaciones y errores vamos a tener, pero que no podamos seguir teniendo esas equivocaciones y acercarnos delante del Señor y hacer como si nada, ¿no? Porque acá el Señor nos dice que nadie con un defecto físico no podían entrar en la congregación del Señor, ¿no? Y ahora tenemos esa bendita gracia que ahora sí podemos aplicarla, ¿no? En que cualquiera puede ir delante del Señor y arrepentirse, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que el Dios es el Dios creador de todas las cosas y es el Dios del pueblo de Israel. Y que podemos ser parte de su pueblo. ¿Cuál? El pueblo de Israel. Sentirnos parte. Y no tomando, como hacen muchos también, dicen, no, yo soy ahora israelita, soy judío. No somos judíos ni israelitas, somos gentiles que aceptamos a Jesús o a Yeshua en nuestro corazón y que podemos ser parte del pueblo de Israel, el pueblo bendito del Señor. Es tan importante para el Señor las ramas, o sea, el olivo natural, como también somos las ramas restantes, ¿no? No podemos jactarnos o decirnos que somos independientes porque tenemos que depender siempre del pueblo de Israel, que son las ramas del olivo natural, ¿no? Y nosotros que somos la rama injertada, somos uno y nos preparamos para el día en que el Señor vendrá. Entonces, el Señor en ese tiempo, le gusta a quien le guste, porque a veces uno puede decir, oh, pero el Señor, Dios de amor, ¿no? En la Torá podemos encontrar estas cosas, ¿no? Que dice, no permita que nadie con defecto entre en el lugar santísimo, en el Mishkan, ¿no? Que adore al Señor alguien que tenga un defecto en su cuerpo, ¿no? Sabemos que delante de Dios, cuando estemos todos, el Señor en la eternidad va a sanarnos de lo que tengamos, ¿no? Yo que tengo que usar anteojos, en la eternidad mis ojos van a ser sanos y voy a poder ver, ¿no? Entonces en ese momento cualquier defecto que tengamos va a ser sanado, ¿no? Entonces en la eternidad vamos a poder estar delante del Señor, pero para eso tenemos que tomar un camino, una decisión de seguir al Señor y de guardar por amor sus mandamientos, ¿no? Y también nos enseña que no podemos ir delante del Señor con manos vacías, que no podemos ir al Señor con suciedad, ¿no? Porque no va a escuchar el Señor nuestra oración si realmente estamos equivocados o si estamos en pecado. Esto no quiere decir que no pequemos, que seamos santos, que seamos perfectos, no vamos a tener errores, constantemente tenemos errores y constantemente debemos ir al Señor día a día, cara a cara con el Señor y pedir perdón y arrepentirnos de nuestros errores y de nuestras equivocaciones y pedirle al Señor que nos cambie también aquellas cosas que están mal, ¿no? También podemos ver, y algo que veníamos hablando en los Shabbat anteriores, ¿no? Las promesas que le hacemos al Señor, que es importante cumplirlas, ¿no? Dice, cuando te abstengas de prometer, no va a haber pecado en eso. Entonces, como también nos enseñó Yeshua el Mesías, reafirmando esto, ¿no? Que dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque de esto del mal procede, ahí lo tenemos. Si alguien hace una promesa al Señor, la debe cumplir. Porque si no, ya está entrando en esa equivocación o en ese pecado de prometerle algo al Señor y no cumplirlo, ¿no? Y a veces, como hizo que esté uno apresurado por tener la victoria, por tener eso que queremos o anhelamos o oramos tanto tiempo, hace promesas que después no puede cumplir. Y eso en realidad no sale de parte de Dios, porque Dios no demanda al hombre que prometa nada a cambio de nada. Él lo hace por su misericordia y por su gracia. Nosotros podemos prometer un montón de cosas, pero el Señor, si quiere abrir esa puerta, la va a abrir, y si no quiere abrir esa puerta, no la va a abrir, por más que nosotros prometamos el oro y el moro. No podemos sobornar al Señor, no hay forma de decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer esto, y que el Señor escuche esa oración porque nosotros le prometamos algo. Quizás el Señor la escucha y cumple y dice, a ver si
cumple lo que ha prometido o si falla la promesa que hizo, ¿no? Entonces, cuando nos abstengamos de hacer una promesa a Dios, mejor, dice, porque no va a haber pecado en eso. Mejor que te abstengas, ¿no? Y vemos durante toda la parashá un montón de enseñanzas de cómo deben ser aplicadas, el castigo a los hombres que violaban a las mujeres, el castigo para aquellas personas que realmente no estaban haciendo lo que la ley ordenaba, ¿no? O la Torá ordena, ¿no? Y que debe ser tenido en cuenta todas aquellas cosas que estaban en ellas escritas. Pero también es cierto que muchas veces pasamos en alto versículos de la Escritura o no las tomamos tan en cuenta porque a veces venimos, ¿no? Como en mi caso y como lo decía al principio, del cristianismo, de la iglesia evangélica, lo que fuera, donde está muy marcado el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a veces lo dejan de lado, ¿no? Y el Señor no vino a hacer una división como lo tenemos lamentablemente en la Biblia cristiana. La Biblia debería ser una sola, continuidad en una sola, ¿no? Porque es tan importante desde el Génesis hasta el último libro que es el Apocalipsis. Y podemos aprender cientos de cosas, ¿no? Y el leerla evita la religiosidad. Enamorarse de la palabra de Dios y de buscar día a día, diariamente, la lectura y leerla, evita que nos convirtamos en religiosos o que sigamos doctrinas o mandamientos de hombres que han establecido durante siglos, quizás, pero que no son mandamientos de Dios, ¿no? Grupos que yo he visto en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, para ir sobre un tema, ¿no? Porque siempre veo en las redes cosas que después me llevan a compartir en mi corazón a ustedes que me están viendo del otro lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las iglesias lo que es las danzas, ¿no? Que siempre es muy discutida, ¿no? Porque algunas iglesias o congregaciones, vamos a ver las personas que danzan o a veces también se llama un ministerio de pandero y todas esas cosas, ¿no? Que tienen vestimentas largas, vestidos largos y danzan con el pandero y esas cosas. Otros más modernos que danzan las mujeres con calzas. Entonces ya ahí hay juzgamientos de parte de personas, ¿no? Que se ponen a mirar más, en vez de servir al Señor o alabar al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo mal porque están danzando para el Señor. ¿Cómo van a estar danzando para el Señor? ¿No? Y se olvidan de David, que cuando vino victorioso, ¿no? Y entró en Jerusalén, entró danzando y bailando y adorando al Señor, y estaba tan descontrolado David que no se percató de que se le vio una parte de su cuerpo, ¿no? La parte trasera, ¿no? Entonces, David siguió adorando al Señor, pero se encontró después con una Mical, que era su esposa, ¿no? La reina en ese momento, ¿no? Que se le había dado Saúl cuando intentó ponerle lazo al enterarse que Mical estaba y que amaba a David con su corazón, la unió a David para que éste cayera por mano de los filisteos, ¿no? Y como David no caía por mano de los filisteos, lo quiso matar. Entonces David se escapó por la ventana y esa le ayudó, ¿quién? Mical, ¿no? A ayudarlo para escaparse por la ventana y le avisó que su padre tramaba eso. Entonces ahí vemos que la hija de Saúl estaba realmente enamorada. Pero en ese momento que estaban alabando a Dios, que estaban cantando y danzando, David estaba alabando al Señor, no le interesó qué era lo que estaba haciendo. Y Mical lo vio y le desagradó este asunto, ¿no? Y le dijo: diste vergüenza con lo que hiciste regalándote con las mujeres. Y David dijo: no es así. Si fue vergonzoso, entonces más vergonzoso estaré delante del Señor, porque lo hice para Él. Dancé y alabé y adoré al Señor de esta forma porque lo estaba haciendo para Él. Entonces para mí es más peligroso aquellas personas que están del otro lado observando si esta chica está danzando de esta forma o de otra forma y tiene quizás un pensamiento libidinoso. Es más serio para esa persona que lo que
que la persona que lo está haciendo para el Señor, porque de corazón lo está haciendo esa persona para el Señor. Entonces, no hay nada que prohíba en la palabra que puedan danzar. Lo mismo pasa con los instrumentos, la música. Hay gente que dice, no se debe adorar a Dios con instrumentos, con guitarras, con piano, solamente con la voz, ¿no? Porque de hecho hay un versículo en el libro de Isaías donde dice, ¿no? que Dios como que Dios no quiere instrumentos, sino que lo alaben con la voz. Pero hay que también leer el concepto y todo lo que está establecido en el libro de Isaías. Los capítulos anteriores, para poder entender de lo que quiere hablar. A veces uno agarra un versículo y dice, no, esto Dios está de desacuerdo. Si no, para eso tendremos que borrar el Salmo 150, que también escribió David, y que dice, alaben al Señor, ¿con qué? Con instrumentos de cuerda, con panderos, con címbalos, todos los instrumentos que había en esa época, porque obviamente en esa época no estaban los instrumentos de ahora, pero dice, alábenlo con los instrumentos de cuerda. ¿Y cuáles son los instrumentos de cuerda en la actualidad? Las guitarras, los ukeleles, los bajos, son instrumentos de cuerdas. Entonces podemos alabar al Señor, pero a veces la religiosidad hace que la persona diga, no está bien esto, y termina cometiendo errores, ¿no? Porque cuando uno lo hace para el Señor, lo hace con el corazón para el Señor. Entonces no nos debe importar tampoco lo que piense el otro. El otro puede pensar que está bien o que está mal, o llevar discusiones tontas, religiosidades. ¿Por qué? Porque encontramos en la Torah un montón de cosas que hay personas que no le dan ni bola. Como yo, alguna vez leyendo, entendí que dice, no permitirás murmuración en la congregación. Y yo veía en las reuniones, incluso de líderes de mis iglesias, que se la pasaban murmurando entre unos y otros. Y el Señor está en la Torah diciendo, no permitiráis murmuración en la congregación. Entonces para el Señor es desagradable la murmuración, pero la gente lo toma como algo natural. Están en una reunión, hablan del Señor y hablan del hermano que no tienen que hablar. Y lo toman como natural. ¿Por qué? Porque no se enseña Torah. Porque no se enseña la palabra de Dios, porque se enseña lo que quieren enseñar y lo que están adoctrinados a enseñar cada domingo, ¿no? Y ya que viene de siglos y de siglos y de siglos, y muchos también contestan de esta forma, ¿no? Esto está establecido así, se hizo así, y no lo vamos a venir a cambiar porque ahora vengas vos a decirnos algo. No, bueno, no lo digo yo, lo decía el Señor en su palabra, ¿no? Acá el Señor dice, tengan en cuenta a los pajarillos. A nosotros podemos, hay gente que se siente más identificada con los animales, como son mis padres o otras personas que he visto, ¿no? Con los animales, que los quieren como hijos y son cuidadosos, respetuosos, ¿no? Y otras personas que quizás no le dan tanta bolilla, ¿no? Y se encuentran un nido de pájaros y dicen, se terminan llevando a la madre con los polluelos, todo. Y el Señor está diciendo, no, tened consideración, ¿no? Como cuando dice, no cocinarás el alimento con la leche, con la madre, con el hijo, o sea, de lo que venía de la vaca, la madre con el hijo, ¿no? Que tuvieras consideración hasta de los animales, ¿no? Y estas cosas son de vital importancia, pero solo la adquirimos cuando leemos la palabra del Señor, ¿no? Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24, ya para ir cerrando, pero que lo quería leer, del capítulo 14, del versículo 14, dice así, el 10, dice, si prestas a tu compañero objeto alguno, no vayas a tu casa a tomar su prenda, afuera permanecerás, y el varón al que tú prestaste sacará a ti afuera la prenda, y si el varón pobre no te acostarás con su prenda, le devolverás la prenda al ponerse el sol, y se acostará con su vestido y te bendecirá, y para ti será virtud delante del Señor tu Dios. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso de tus hermanos o de tu forastero que está en tu tierra, en tus portales o ciudades. En su día pagará su jornal, y no se ponga sobre el sol, pues él es pobre y a él su jornal aspira. Así no clamará contra ti el Señor y habrá en ti pecado. No sean matados padres por hijos, ni hijos sean matados por padres. Cada varón por su pecado será
matado. No torcerás el juicio del forastero, del huérfano, y no tomes en prenda vestido de viuda. Y recordarás que siervo fuiste en Egipto y que te redimió el Señor tu Dios de allí, por lo tanto yo te ordeno hacer estas cosas. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvideres una gavilla en el campo, no vuelvas para recogerla. Será para el forastero, el huérfano, la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en todas las obras de tus manos. Cuando sacudieres tu olivo, no repasarás tras de ti, será para el forastero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebusques tras de ti, será para el forastero, el huérfano y la viuda. Y recordarás que siervo fuiste en la tierra de Egipto, por eso yo te ordeno hacer esta cosa. Entonces el Señor, teniendo consideración de aquellos que no eran del pueblo de Israel, teniendo consideración con aquellos que eran huérfanos, con que eran viudas, ¿no? O con las viudas, ¿no? Aquellos que habían terminado su vida, ¿no? Perdiendo hijos, perdiendo padres, ¿no? Perdiendo su compañera de vida, que tuviéramos consideración, ¿no? Cuando leo la Torá me sorprendo siempre, ¿no? De cuánta consideración y cuánto amor tiene el Señor con nuestras vidas, con este tipo de cosas, ¿no? Que siempre hace recordar en la Torá, ¿no? Que tengamos consideración de los huérfanos, que tengamos consideración de las viudas, que no nos olvidemos de ellas, de que no nos olvidemos, y si lo aplicamos, no, hasta la verdad, si tenemos a Dios en nuestro corazón, de aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, que no nos olvidemos de ellas, ¿no? Que están pasando necesidad. No solamente tenemos que bendecir a un hermano o bendecir a alguien porque tenga la misma fe que yo. Podemos bendecir a aquellas personas que realmente lo necesitan y no necesariamente tengan que ser hijos o seguidores del mismo camino que nosotros seguimos, ¿no? Tantas cosas importantes que sirven para hoy en día y que servirían para la ley, para el pueblo, para la nación entera, ¿no? De que cuando alguien trabaje se le pague en el día, ¿no? Que no le retengas al pobre ese salario que está esperando, ¿no? Poder cobrarlo ese día, porque está esperando cobrar esa plata y la necesita. Que no seas malo con esas cosas, ¿no? Que después, si salís a recoger frutos, ¿no? Y algo se te pierde de eso que tenías pensado recoger, no, déjalo para que lo tengan quien, los huérfanos, el forastero y las viudas, ¿no? Importantísimo de parte de Dios, y nos habla de su amor, más allá de que muchas veces hay muchos que quieran buscar versículos en la Torá para decir no, porque Dios está. Vemos también el amor de Dios, el gran amor de Dios, ¿no? Como siempre digo, el inmenso amor y el mayor amor es demostrado de parte de Dios, el creador de Adonai, ¿no? Fue Él el que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando leemos ese versículo debemos entender que el de mayor amor es Dios, ¿no? El de mayor amor es el eterno, Adonai, el Dios de Israel, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Y espero que haya sido de bendición y nos reencontraremos seguramente el próximo Shabbat. Que Adonai los bendiga enormemente, que puedan repasar cada día y que puedan amar la palabra del Señor, que puedan amar la Torá, los profetas, los escritos mesiánicos, ¿no? Como conocemos los cristianos, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entender que forma parte de un solo cuerpo, ¿no? Y que es importante para Dios la Torá, que es donde está la palabra de Dios, la voz de Dios hablando en el pueblo de Israel. Aquellos que quieran ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Que sigan sus mandamientos por amor, que guarden sus mandamientos, ¿no? Y que tengamos consideración de todo lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Y que todo sigue y es enseñanza para mostrarnos qué está bien y qué está mal. Porque en estos tiempos que corren, si vamos al mundo, nos vamos a encontrar que para ellos todo puede llegar a estar bien o todo puede llegar a estar, y de hecho dice la palabra, ¿no? Que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. A lo malo están llamando
bueno, ¿no? Y a las cosas buenas las están llamando malas, ¿no? O nos están llamando retrógrados, o nos están llamando cosas pasadas, antiguas, o cosas así, ¿no? Y el mundo hace lo que quiere. Entonces, para estar centrados y para saber qué es lo que realmente quiere Dios en nuestra vida, debemos conocer la palabra de Dios, enamorarnos de ella, leerla, terminarla de leer y volverla a leer, ¿no? Yo me acuerdo, en los grupos de jóvenes siempre hay competencias de la Biblia, ¿viste? Y yo siempre destacaba, porque a mí siempre me gustó hacer resúmenes bíblicos, leer la palabra. Tengo hoy en día, ¿no?, un seguimiento de que puedo leer la Biblia toda completa en un año, más o menos llevan 4 o 5 capítulos por día, o sea que te abarca media hora del día y te la puedes leer completa en un año. No hay excusas, eso es lo que voy. No hay excusa para leer la palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente se acostumbra, escucha lo que dice el pastor, el predicador, el rabino, el maestro, o quien fuese, y ya aprendí de la palabra, ya lo que dijo el versículo y ya está. Y el predicador va y lee un versículo y expone de lo que le sale en su corazón y lo que Dios le dicta, que puede ser de mucha bendición. Pero cada uno tiene el poder de poder ir a la palabra de Dios y leerla. Y leerla, y leerla, y enamorarse de parte de Dios. Y no ser religioso, no se trata de ser religiosos, no, al contrario, cuanto más la leemos, ¿no? Como a mí me daba risa cuando estaba en el profesor de historia, ¿viste? Pensamientos tontos, ¿no? Pensaban que, no sé, que las cosas están así escritas. Si la iglesia hiciera lo que dice la Biblia, entonces... porque decían, no, la Biblia la escribió Constantino, decían por Romano, ¿no? Constantino, ni saben, no tienen ni idea de que la Biblia se empezó a escribir en el año más o menos aproximadamente 1500, 1400 antes de Yeshua y hasta el año 100, 100 y pico de nuestra era, ¿no? Que hay discusiones, ¿no? Obviamente cuál fue el primer libro, cuál fue el segundo libro, pero se cree que escrito, estamos hablando de escrito, fue el libro de Job, después viene la Torá y esas cosas, ¿no? Y los últimos están entre el Apocalipsis de Juan, pero también podemos encontrar que el Evangelio de Juan es uno de los últimos escritos, ¿no? Escrito, no es que haya pasado en ese tiempo, sino que de lo que se haya escrito, ¿no? Que hay 40 autores distintos, inspirados por Dios, pero que fueron hombres que escribieron, inspirados por Dios, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe esas cosas, piensa que uno es un religioso que sigue lo que dice la iglesia y bla, bla, bla. No, cuando más leemos la palabra nos vamos a dar cuenta y más discusiones seguramente vamos a tener con los religiosos, con las doctrinas, con las cosas establecidas que son humanas, ¿no? Y no sirve de nada, para nada sirve ser religioso, ¿no? Yo agradezco a Dios y siempre agradezco porque he tenido una familia que hemos nacido en el cristianismo. Mi padre me llevó a conocer a Dios, mi madre también, mi hermano también está en el camino, ¿no? Y hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Pero hemos tomado un propio camino gracias a la búsqueda de la palabra y a tener relación con Dios. Pero también soy agradecido porque siempre he tenido una palabra de parte de mi padre, una enseñanza de parte de mi padre, una oración de parte de mis padres, ¿no? Y me han guiado, ¿no? Y en momentos de la vida, como hoy venía pensando, ¿no? Yo creo que nunca he tenido una discusión con mi padre, por ejemplo, porque quisiera ir a un boliche, porque, no sé, o él quería salir de joda o esas cosas, porque no es que me lo prohibieran, a eso voy. Ellos jamás me lo prohibían, no fueron religiosos conmigo, no me prohibían escuchar, no sé, si me gusta un disco de Elton John, los Beatles, como de hecho todavía me gusta, y a veces escucho, ¿no? Pero hay algunos padres que son cristianos o creyentes y dicen, no escuchen solamente música cristiana, ¿no? O no escuchen, como me ha pasado a una persona que servía conmigo en la alabanza, ¿no? Que dice, vi el capítulo ese de Los Simpsons cuando tienen al hermano encerrado en el ático y dije, nunca más le dejé a mis hijos que vieran Los Simpsons. ¿Y dónde estaban los hijos después? 20 años después. Todos alejados del camino, no estaban en la iglesia, salvo uno, después las otras 2, 3 hijas que tenía no estaban en el camino. No sirve de nada ser religiosos, ¿no? Sino de
provocar que ese hijo, que esa persona que se acerca a Dios pueda tener una relación personal con Dios. No obligándolos a que sigan tal cosa, no obligándolos a que hagan tal cosa, ¿no? Y también es muy importante no ser hipócritas, porque yo he escuchado del otro lado del micrófono gente que decía, no, porque yo no le permito, no está bien que los hijos vayan al boliche, vayan a esto, vayan al otro, y después los hijos los veías en los boliches. Entonces, eso es ser hipócrita, ¿no? Es ser hipócrita, ¿no? Por eso yo decía, y vuelvo a esto, ¿no? Que nunca tuve una relación de religiosidad, nunca sentí de parte de mi padre siempre aconsejarme qué era lo que está bien y qué era lo que estaba mal. Pero nunca sentí de parte de mi padre, por eso digo, nunca tuve una discusión por si hoy quería ir de fiesta, o porque no sentí en mi corazón jamás de ir a esos lugares. Pero eso también vino de que Dios me cuidó de joven, de que Dios me cuidó de chico, de la relación de mis padres, ¿no? Que sin ser religiosos y sin imponer nada, ¿no? Como hacen otros, hoy puedo ser quien soy gracias a ellos, ¿no? Entonces, más que agradecido a Adonai por cada una de sus bendiciones, por haberme cuidado desde chico, por haberme enseñado a través de su palabra, por poder enamorarme cada día más de su palabra y buscar más y más. No dejarme llevar por doctrinas y mandamientos de hombres, ¿no? Y eso es una bendición de parte del Señor, ¿no? Bueno, espero que haya sido de bendición. Nos encontramos el próximo Shabbat. Que Adonai los bendiga ahora sí, porque si no sigo hablando, ¿no? Hasta que se me termine la batería. Así que bueno, que Adonai los bendiga. Gracias por seguirme. Gracias a todos aquellos que han estado ahí. Nos encontramos el próximo Shabbat. Que Adonai los bendiga.